En una noche cualquiera, que parecía no prometer nada, Martina decidió pasar solo un rato breve en la fiesta de un amigo en el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Se había prometido a sí misma que no se quedaría mucho tiempo, que no iba a intentar impresionar a nadie ni perderse en conversaciones vacías. Por eso, llegó vestida con una sudadera gris, unos vaqueros desgastados y zapatillas deportivas algo sucias, el pelo recogido en una coleta rápida y sin una gota de maquillaje. La verdad, su aspecto era tan descuidado que podría haber pasado por la estrella invitada en un concurso de desaliñados anónimos. Su plan era claro: entrar, saludar, beber un trago y marcharse, pero la vida tenía otros planes para Martina. Al entrar en el salón, sus ojos se toparon con un grupo de jóvenes riendo a carcajadas cerca de la chimenea, y entre ellos estaba Sergio. Tenía esa sonrisa amplia, un poco traviesa, que parecía estar diseñada para desarmar a cualquiera, especialmente a alguien tan poco interesado en fiestas como Martina. Sergio no encajaba en el molde de los chicos que ella solía notar. No era el tipo callado, observador, que se esconde en un rincón. Al contrario, Sergio gesticulaba con exageración, hablaba sin parar y tenía una confianza casi torpe que, sin embargo, despertaba una curiosidad inesperada en Martina. Había algo en él. En la manera en que miraba su vaso de cerveza, luego al techo y finalmente a ella, como si intentara descifrar un secreto. Sin saber muy bien cómo, acabaron sentados juntos en un sofá viejo y desvencijado, en un rincón apartado del bullicio de la fiesta. El volumen de la música era alto, pero entre ellos la conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Sergio comenzó criticando la cerveza barata de Martina, diciendo que sabía a agua con tristeza, a lo que ella respondió con una sonrisa socarrona: «Tú seguro que eres de esos que piden cócteles raros solo para hacerte el sofisticado». Él soltó una carcajada genuina, abierta, que hizo que Martina sintiera una chispa inesperada en el pecho. Hablaban de todo y de nada a la vez, y cuando Martina empezó a quejarse de su ex, de lo absurdo del alquiler y de la rutina agotadora, Sergio no intentó dar consejos ni frases hechas. Solo escuchó, y eso hizo que ella se sintiera extrañamente cómoda. La fiesta fue vaciándose poco a poco y, cuando se dieron cuenta, eran los únicos en el sofá, rodeados de vasos medio vacíos y la luz tenue de las lámparas. Fue entonces cuando Sergio le preguntó si necesitaba que la llevara a casa. Martina aceptó, intentando ignorar el hormigueo raro que sentía en el estómago. Ya en el coche, sus manos se rozaron sin querer en el salpicadero. No se apartaron, y ese breve contacto creó una corriente eléctrica invisible entre ellos. Al llegar a su casa, Martina había decidido que solo daría un beso rápido, sin promesas ni café al día siguiente. Pero entonces Sergio sonrió con esa sonrisa que parecía multiplicar todo y, antes de que ella pudiera reaccionar, la invitó a entrar. La atmósfera cambió en cuanto cruzaron la puerta. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión distinta. Sergio la miró de una manera que Martina comenzó a encontrar irresistible. Se quedaron en silencio, mirándose, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Con un movimiento casi instintivo, Martina dio un paso hacia él. Sergio reaccionó llevándose una mano al rostro de ella y la tocó con delicadeza, un gesto simple que hizo que el corazón de Martina latiera con fuerza. Se acercaron más y se besaron, un beso breve pero lleno de significado. Cuando se separaron, sus miradas se encontraron y, con un brillo juguetón en los ojos, Martina levantó una ceja en señal de desafío. Sergio rió y la atrajo hacia sí antes de que ella pudiera decir algo. Era diferente, era especial. No había presión. Solo una conexión que parecía haber estado esperando a que la encontraran. A la mañana siguiente, Sergio ya estaba levantado cuando Martina despertó. Ella decidió preparar café, una costumbre que la ayudaba a ordenar sus pensamientos. Mientras el café burbujeaba, él apareció en la cocina, con una camiseta arrugada sobre un hombro y el pelo despeinado, con cara de quien todavía no entendía muy bien qué estaba pasando. «Esto huele de maravilla», dijo rascándose la nuca. Aún somnoliento, Martina le dio una taza sin decir nada. Sergio la probó con calma, cerrando los ojos como si degustara un vino caro. «Deberías cobrar por esto», comentó sonriendo. Martina rió sin contestar. Él se sentó a la mesa y volvieron a charlar, como si el tiempo se hubiera detenido en esa cocina iluminada por la suave luz del domingo. Sergio volvió la semana siguiente, y la otra también, como si hubieran creado un ritual silencioso. Compartían sus semanas, sus pequeñas victorias y derrotas. A veces veían películas malas en el sofá,
Otras veces se perdían en bromas y risas tontas. Sergio era ligero, pero intenso. No necesitaba grandes gestos para conquistar a Martina, bastaba con estar presente, escuchar y compartir. Una tarde, mientras preparaban café juntos, Sergio la provocó diciendo que ella ponía demasiado azúcar, y ella le devolvió la broma llamándolo pesado. De repente, él tomó su mano y la atrajo hacia sí. Martina, empezó con una timidez que no esperaba de él. ¿Estos encuentros de fin de semana son solo eso, o crees que podemos ser algo más? Martina sintió el corazón acelerarse y respondió casi en un susurro, quizás podamos ser más. Sergio sonrió aliviado, como si por fin hubiera escuchado la respuesta que esperaba. La besó, un beso más profundo, seguro, como confirmando un pacto silencioso. Aquella noche, mientras dormía, Martina observaba la respiración tranquila de Sergio, la luz de la luna entrando por la ventana y pensando que, a pesar de sus imperfecciones, como sus ronquidos o las medias tiradas por cualquier lado, él era justo lo que necesitaba. Pero justo cuando todo parecía perfecto, un mensaje anónimo llegó a su móvil: no todo es como parece. Ten cuidado con Sergio. Martina miró el teléfono con el corazón en un puño, preguntándose qué misterio ocultaba la sonrisa de aquel hombre que acababa de conquistarla. La mañana en Almagro despertó con un sol tímido que se colaba entre las rendijas de las persianas de la pequeña casa de Martina. El aroma del café recién hecho impregnaba cada rincón, mezclándose con la sutil fragancia del jazmín que crecía en un macetero junto a la ventana. Sergio, como de costumbre, estaba ya sentado en la mesa de la cocina, aquella camiseta blanca algo arrugada y sus ojos aún entrecerrados por el sueño. Pero esta vez, había una sombra de preocupación en su mirada, una inquietud que Martina no había visto antes. Ella entró con paso lento, aún sin vestirse completamente, con una bata de algodón que apenas cubría sus curvas, dejando entrever las líneas suaves de su figura. Sus zapatillas de casa, gastadas en los bordes, intentaban mantenerse firmes en el suelo frío de la cocina. Sus cabellos castaños, sueltos y ligeramente ondulados, caían sobre sus hombros como una cascada despeinada, complementando ese aire de naturalidad que tanto le gustaba. Un delicado collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna reposaba sobre su clavícula, brillando tenuemente con la luz matinal. Buenos días, dormilona, dijo Sergio con una voz más grave de lo habitual, intentando disimular la tensión que sentía. Pensé que te vendría bien un poco de café. Martina tomó la taza con ambas manos y saboreó el líquido caliente, dejando que el sabor amargo y fuerte le despertase los sentidos. Sus ojos se encontraron con los de Sergio, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero aquella pausa dulce fue interrumpida por el sonido insistente de su teléfono móvil sobre la encimera. Martina lo miró con desdén y lo recogió, notando que una notificación parpadeaba en la pantalla. Sin pensarlo dos veces, deslizó el dedo y vio el mensaje que había recibido la noche anterior: no todo es como parece. Ten cuidado con Sergio. Su corazón dio un vuelco. ¿Quién podía haberle enviado eso? ¿Y por qué? Miró a Sergio, buscando alguna señal en su rostro, pero él estaba demasiado concentrado en esconder sus propias emociones. Intentó fingir normalidad, pero la duda comenzó a anidar en su mente. ¿Es importante?, preguntó Sergio, al notar su cambio. No lo sé, respondió ella, tratando de sonar despreocupada. Solo un mensaje raro. Él asintió lentamente, pero en su mirada había un destello de algo que Martina no pudo identificar. Miedo, quizá, o culpa. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Sergio y Martina continuaron con su rutina de cafés, risas y pequeñas escapadas por los alrededores de Almagro, pero Martina no podía quitarse la sombra del mensaje de la cabeza. Cada vez que él miraba su teléfono o recibía una llamada inesperada, ella sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Una tarde, mientras caminaban por los callejones empedrados del pueblo, Sergio se detuvo frente a una antigua puerta de madera, cubierta de yedra y pintada en un verde desgastado por el tiempo. Aquí vivía mi abuelo, dijo, con una sonrisa melancólica. Me enseñó muchas cosas, pero también, secretos que preferiría olvidar. Martina lo miró intrigada, pensando que quizás la clave del mensaje estaba allí, en ese pasado oculto. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar, Sergio le lanzó una mirada cómplice y añadió con humor: aunque te advierto, si quieres entrar, tendrás que aguantar mis historias de abuelo cascarrabias y sus chistes malos. Preparada, ella rió, sintiendo como la tensión se desvanecía por un momento, y tomó su mano con firmeza. Solo si prometes que me dejarás ganar en el próximo juego de cartas, respondió,
alzando una ceja con picardía. Sergio soltó una carcajada y la arrastró hacia la puerta, donde una nueva aventura acababa de comenzar, pero con la sombra del secreto aún acechando en el aire, y mientras la noche caía sobre Almagro, Martina no pudo evitar preguntarse, ¿qué misterios guardaba realmente Sergio? ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar para descubrir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo? El crepúsculo envolvía a Almagro con su manto anaranjado cuando Martina y Sergio cruzaron el umbral de aquella vieja casa familiar. El aire dentro era denso, impregnado de un aroma a madera añeja y polvo que parecía contar historias dormidas. Las paredes, adornadas con fotografías sepia de antepasados de mirada severa, parecían observarlos con una mezcla de curiosidad y reproche. Martina, con la bata ligeramente desabrochada dejando entrever un camisón de seda color vino que rozaba sus muslos, avanzaba con cautela. Sus dedos jugaban nerviosos con el collar de plata que colgaba de su cuello, mientras sus zapatillas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera crujiente. Sergio, por su parte, llevaba una camisa azul desabotonada en el primer botón, que dejaba ver un pecho ligeramente velludo y un tatuaje antiguo en el hombro derecho, apenas visible en la penumbra. Mi abuelo era un hombre complicado, comenzó Sergio, su voz baja y cargada de nostalgia. Tenía secretos que jamás quiso compartir con nadie, ni siquiera con mi padre. Martina lo miró, sus ojos grandes y oscuros reflejando la luz tenue de una lámpara de aceite. ¿Qué tipo de secretos?, preguntó, con un hilo de voz. Sergio suspiró y se llevó una mano al cabello, despeinándolo con gesto ansioso. No sé si debería contártelo, dijo. Pero creo que ya estás involucrada demasiado como para echarse atrás. Antes de que Martina pudiera responder, un ruido seco resonó en el piso superior. Ambos se miraron, y Sergio esbozó una sonrisa nerviosa, probablemente solo el viento, o la casa quejándose. Ya sabes, casas viejas, fantasmas y todo eso, bromeó intentando aliviar la tensión. Martina sonrió, aunque no podía evitar sentir un escalofrío que le recorría la espalda. Se acercó a Sergio y, con una voz suave, le dijo, no tienes que protegerme con bromas, Sergio. Si tienes miedo, podemos enfrentarlo juntos. Él la miró con una mezcla de gratitud y admiración, acercando su rostro al de ella hasta que sus labios se rozaron en un beso breve, lleno de promesas y complicidad. De repente, un golpe fuerte retumbó en la puerta de entrada. Ambos se separaron rápidamente y se dirigieron hacia el recibidor. Al abrir la puerta, no encontraron a nadie, solo una pequeña nota pegada con cinta adhesiva amarillenta. Martina la tomó con manos temblorosas y leyó en voz alta. Cuidado con lo que buscas. Algunas verdades duelen más que las mentiras. Sergio frunció el ceño y cerró la puerta con fuerza. Esto se está poniendo cada vez más raro, dijo. ¿Quién querría advertirte? Martina sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una excitación extraña, como si estuvieran jugando a un juego peligroso pero irresistible. Sea quien sea, respondió ella, no pienso dar marcha atrás ahora. Al subirse a la habitación de arriba, donde las sombras se alargaban y los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, Martina sintió que algo la observaba desde la penumbra. Un cuadro antiguo, con el retrato de un hombre de mirada severa y bigote imponente, parecía seguirla con los ojos. Sergio encendió una pequeña lámpara y se acercó para mostrarle un viejo diario de cuero desgastado. Esto pertenecía a mi abuelo, dijo. Quizás aquí encontremos respuestas. Mientras hojeaban las páginas amarillentas, descubrieron anotaciones crípticas, nombres desconocidos y referencias a encuentros secretos en la sierra cercana. Martina sintió un escalofrío recorrerle la nuca, mientras sus dedos rozaban los de Sergio sin querer. Él le dedicó una sonrisa que mezclaba ternura y emoción. ¿Sabes?, susurró. Esto acaba de empezar, y en ese instante, un ruido sordo resonó desde el sótano, como si alguien estuviera intentando llamar o escapar. Martina y Sergio se miraron, sabiendo que en esa vieja casa, entre secretos y sombras, una verdad oscura esperaba ser desvelada, pero ¿a qué precio? La noche cayó sobre Almagro con una oscuridad densa que parecía envolver cada rincón del pueblo, y en la vieja casa de Sergio, el silencio se había vuelto casi insoportable. Martina y él descendieron con cautela por las escaleras que crujían bajo sus pies, iluminando el camino con una linterna antigua que habían encontrado en el desván. La luz temblorosa proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes desconchadas, creando un ambiente de misterio y tensión. Martina llevaba un vestido negro de tirantes finos que ceñía su figura con elegancia sutil,
dejando al descubierto sus hombros y parte de la espalda, mientras sus tacones altos resonaban suavemente sobre el suelo de piedra. Un delicado brazalete de plata adornaba su muñeca izquierda, y su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros como una cortina sedosa que contrastaba con la penumbra. Sergio, más relajado pero decidido, vestía una camisa blanca remangada hasta los codos y unos pantalones oscuros, con la mirada fija en cada sombra que parecía cobrar vida. Al llegar al sótano, la puerta de madera vieja chirrió al abrirse, revelando un espacio frío y húmedo, lleno de cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas blancas. En el centro, una mesa con objetos dispersos, fotografías antiguas, cartas y un pequeño cofre de metal oxidado. Martina se acercó con curiosidad mientras Sergio revisaba las cajas cercanas. De repente, encontró un sobresellado con un símbolo extraño, parecido a una luna creciente, y se lo mostró a Martina. ¿Has visto esto?, preguntó. Es el mismo símbolo que lleva en su collar tu amiga, ¿verdad? Martina asintió, sorprendida. Recordó el colgante de plata que llevaba siempre, un regalo de su abuela, y un escalofrío le recorrió la espalda, mientras examinaban el contenido del sobre. Una carta amarillenta con una caligrafía cuidadosa les llamó la atención. La carta hablaba de una antigua rivalidad entre familias del pueblo, de secretos enterrados bajo la plaza y de pactos rotos que habían dejado heridas abiertas en la memoria colectiva. Sergio frunció el ceño. Esto explica por qué mi abuelo siempre fue tan reservado, dijo. Pero también puede ser peligroso. Martina se mordió el labio inferior, sintiendo la mezcla de miedo y emoción que la envolvía. Peligroso o no, respondió, tenemos que saber la verdad. En ese momento, un sonido sordo proveniente de la parte trasera del sótano les hizo girar rápidamente. Una sombra se deslizó entre las cajas, y una voz ronca susurró, no deberían estar aquí. Esto puede acabar muy mal para ustedes. Martina y Sergio se miraron, sus ojos llenos de adrenalina y determinación. ¿Quién anda ahí?, preguntó Sergio, con la voz firme, pero la sombra desapareció tan rápido como apareció, dejando tras de sí un frío que calaba hasta los huesos. Martina apretó la mano de Sergio con fuerza y sintió como sus dedos se entrelazaban en un gesto de apoyo silencioso. Esto no ha hecho más que empezar, susurró. Y tengo la sensación de que lo que descubramos cambiará nuestras vidas para siempre. Mientras subían de nuevo las escaleras, la luna llena iluminaba la plaza del pueblo, y entre las sombras, un par de ojos observaban desde la distancia, guardando un secreto que nadie estaba aún preparado para enfrentar. La madrugada en Almagro se deslizaba silenciosa y pesada, como un suspiro contenido que apenas perturbaba la calma aparente del pueblo. Martina y Sergio volvieron a la casa con el peso de lo descubierto presionándoles el pecho, conscientes de que aquella noche había abierto una puerta que, quizás, jamás deberían haber tocado. El aire estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y adrenalina que hacía que cada pequeño sonido resonara con intensidad. Martina, ahora envuelta en una bata de satén azul marino que dejaba entrever la curva de sus caderas y el escote sutil de su camisón, se acercó a la ventana del salón. Desde allí, observaba las calles vacías, donde la luz amarilla de los faroles proyectaba sombras alargadas, como si la noche misma estuviera vigilando. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Sergio, sentado en el sofá junto a ella, jugueteaba con una cadena de plata que llevaba al cuello, un amuleto que había heredado de su abuelo. Su camisa blanca estaba desabotonada en los primeros botones, mostrando un pecho adornado por un tatuaje antiguo que parecía contar una historia olvidada. Su mirada, aunque cansada, estaba llena de una intensidad que hacía que Martina sintiera un calor inexplicable. ¿Crees que estamos en peligro?, preguntó ella en un susurro, sin apartar la vista de la calle. Sergio suspiró profundamente y se acercó para tomar sus manos entre las suyas, cálidas y firmes. No lo sé, respondió. Pero sé que no vamos a retroceder ahora. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Martina asintió, sintiendo como el pulso de su corazón se aceleraba. La mezcla de miedo y emoción la mantenía en vilo, y, sin darse cuenta, se acercó un poco más a él, dejando que sus cuerpos rozaran con una intimidad silenciosa. De repente, el teléfono de Sergio vibró sobre la mesa, rompiendo la tensión del momento. Él lo miró con cautela y vio en la pantalla un número desconocido. Con un gesto decidido, respondió, «Sí», dijo con voz firme. Del otro lado, una voz grave y distorsionada susurró, «Dejen de buscar. Algunas verdades están mejor enterradas». Martina contuvo el aliento,
Y Sergio apretó los dientes. ¿Quién es? Exigió. ¿Qué quieren? Pero la línea se cortó abruptamente, dejando un silencio que pesaba aún más que las palabras. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación renovada. No nos detendremos, afirmó con firmeza. Juntos podemos enfrentar lo que sea. Sergio la miró con una sonrisa que mezclaba ternura y desafío. Eso me gusta, dijo. Pero creo que necesitamos aliados. En ese instante, un ruido sutil proveniente del pasillo hizo que ambos alzaran la vista. La puerta del salón se entreabrió lentamente, y una figura apareció en el marco, envuelta en sombras. No están solos en esto, dijo una voz familiar. Y el juego apenas comienza. Martina y Sergio intercambiaron una mirada cómplice y nerviosa. La noche, con sus secretos y peligros, los había unido en una aventura que prometía cambiar sus vidas para siempre, pero en el fondo, ambos sabían que la verdad tenía un precio, y que en Almagro, las sombras guardaban más de un secreto mortal.